Leonel Vieira, director, productor portugués, con una, pues yo diría que muy larga, más que larga, muy prolífica carrera, porque en 25 años lleva casi 40 películas producidas y veintitantas dirigidas, más otras cosas. Entonces es un caso, yo diría que bastante particular, y ahora que Luisa leía el tema de esta masterclass, de esta charla, yo pensaba justamente que era lo que se me ocurriría preguntarle. Pero bueno, te vamos a dejar hablar con total libertad. Si en algún momento se me ocurre algo e intervengo, si no, nomás te acompaño desde... Yo te leí el pensamiento, yo pensé, sí. Nelson, ¿qué quiere Nelson que yo hable? Y luego le leí el pensamiento. Pero no, sabes, no importa que interrumpan, y lo agradezco porque además quiero que si tienen curiosidad de hablar más de algún tema o de otro, voy por ahí. O sea, lo que espero es que mi tiempo aquí vos ayude lo más posible a entender qué se hace con el cine y con las series que se apoyan en el cine hoy del otro lado del Atlántico, en esta comunidad que todo el mundo conoce también, que habla portugués y español, o sea, en esta península ibérica donde yo me muevo felizmente con alguna facilidad. Y entonces, como conozco bien ese mercado de España, de Portugal y el de Brasil, donde he trabajado también siempre mucho, sí que lo más posible que os pueda explicar y que conozcáis un poco mejor qué se está haciendo y cómo se hace, pues las preguntas que queráis, ¿ok? Muchas gracias, Nelson. Qué cinemateca más espectacular. A mí me gusta mucho la arquitectura. Si me hubieran echado del cine, yo habría sido arquitecto, que era lo que mi padre quería. Pero yo, como soy muy tosudo, fui a por el cine a Madrid, a director, y al final, como me dejaron rodar una película al inicio, pues me quedé ahí. Pero si no, sería arquitecto. Y me impresiona siempre mi mirada sobre la arquitectura, y México tiene una mirada muy impresionante sobre la arquitectura. Los mayores edificios que he visto son impresionantes sobre la arquitectura, que es algo muy importante para el ser humano. Pero bueno, volvemos al cine. Muchas gracias a los que estáis aquí. Como decía alguien, no importa la cantidad, importa la calidad. Con que no empecéis a dormiros ya en la silla, yo ya me quedo feliz. Voy a intentar hablar, bueno, yo hablo español y portugués porque mi padre es español. Yo estudié en Madrid y viví muchos años y escribo guiones en español y en portugués. Entonces, pero intentaré hablar un poco despacio para que el español se entienda, porque siempre hay una diferencia, ¿no? El portugués de Brasil se habla de una forma distinta del portugués de Portugal. Yo sé que el español de México, así como el de Argentina, de Colombia, también se habla. Intentaré hablar un poco despacio. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Queréis preguntarme algo o empiezo aquí a contar una historia? Yo diría que empezaras, es decir, cómo llegaste a donde estás ahora. Eso puede ser un buen principio. Uy, eso unos recorridos muy largos, 30 años, son casi. Bueno, contaré aquello que toda la gente que estáis aquí, más jóvenes y a lo mejor estudiáis o queréis hacer cine, siempre interesa cómo se llega. Y casi siempre nos dicen que no se llega. ¿No? A mí me lo decían, yo soy de una pequeña ciudad en la frontera de España y Portugal, en el norte, cerca de Zamora, Castilla y León, y yo dibujaba desde pequeño, desde los 7 años de edad dibujaba mucho. Empecé a pintar cuadros con 15 y luego me fui a estudiar Bellas Artes a Oporto. Pero a los 15 años decidí que lo que yo quería no era pintar ni ser arquitecto, era hacer películas. No sabía bien quién las hacía o cómo, pero yo quería hacer películas. Y decido abandonar la escuela de artes donde estudiaba en Oporto para irme a una escuela de cine a Madrid a estudiar dirección de cine.
Y siempre que en el colegio contaba, ¿y tú qué quieres ser de mayor, Lionel? Hacer películas, director, el que firma y tal. Y siempre la profesora me miraba así, paraba unos segundos y como, ¿qué ha dicho este? Y yo le decía, no, eso, pero tú sabes que eso es difícil, ¿no? Que son profesiones casi nadie tiene. Y yo, no tengo mucha idea, pero es eso lo que quiero y voy a hacer. Y como soy muy determinado, y eso lo he probado, ¿no? Haber entrado en esta profesión, soy muy determinado. Es importante para lograr hacer películas. Películas son edificios muy difíciles de construir, que cuando se empiezan casi nadie quiere que se construya. Entonces, ¿sabes? Los edificios normalmente de pisos, la gente quiere, qué bonito aquí, y qué apartamento bonito, y hacen falta para la gente vivir. Pues las películas, cuando hablas con alguien, casi nadie quiere que se haga. Esa película, tanto dinero, y esa, no lo veo. Entonces, para construir edificios de películas, hay que ser muy tosudo, muy determinado, porque solo tú crees que aquello se debe y se puede hacer. Y yo salí, me fui a estudiar cine, dejé los estudios de pintura, fui a Madrid y estudié cine como si fuera mi único y último gran camino. O sea, después de todo lo que había inventado para mis padres, no podía inventar más. Aquello tenía que salir. Y fui, estudié mucho, leía mucho, me comporté, no me emborrachaba tanto como en la escuela de artes. Y entonces aquello empezó a ir un poquito mejor. Y salí y fui de los 7 finalistas. Entramos 200, nos propusimos 200 en ese año, entramos 80 y terminamos 7 directores. Hoy soy compañero y amigo de algunos 3 o 4 directores muy famosos de España. Son compañeros, un productor muy famoso, un director, Jorge Sánchez Cabezudo. Le producí su primera película, luego yo, que fui su compañero, con mi primera compañía de producción, producí la primera película de mi compañero Jorge Sánchez Cabezudo, que hizo La noche de los girasoles, una bellísima película que ganó el Goya de Mejor Película Novel. Yo era productor de esa película, coproductor. Pero bueno, así llegué yo a la escuela de cine. 3 años después salgo y digo, ¿qué hago ahora? Y nos han dicho, pues ahora vais a trabajar en los rodajes, a hacer lo que podáis, asistentes, a limpiar platós, a traer agua, cafés, lo que sea. Y yo pensé, pues yo lo que quería es rodar películas, esto así va a tardar muchos años. Pero me acuerdo que mi profesor de guión decía, si queréis que os llamen, tenéis que escribir algo que a las productoras les importe, porque lo que ellos necesitan son guiones, no ideas, necesitan guiones. Yo pensé en aquello, bueno, a lo mejor lo que él decía lleva la razón, voy a intentar escribir un guión. En las escuelas de cine se escriben muchos guiones, pero de 10 páginas, de 5, son ejercicios, pero llegar a un guión de 120 páginas y que aquello se esté en pie al final es muy difícil. Y me he dado cuenta en mi vida, produciendo, la dificultad de encontrar guiones. Es muy difícil. Busco guiones en Brasil, en España, en Portugal. Es muy difícil. Pues yo, con el desconocimiento real de la profesión, me fui a por un guión de 120 páginas. Y lo escribí en 8 meses. Y pensé, si tengo un guión bueno, a lo mejor me llaman para dirigir. Porque si les gusta esto es mi historia. Y esto he hecho con la simplicidad con que lo he dicho. Bueno, más duro hacerlo, pero lo terminé. Y conté una historia. Mi profesor de guión nos decía siempre una cosa, hablad de aquello que conocéis. Cuando empecéis a escribir para que os salga algo que valga la pena, no inventéis algo de que veis en el otro lado de la frontera, algo que conocéis. Y yo empecé a escribir una historia de las historias que me contaba mi abuelo, de esa pequeña ciudad de la frontera. Yo solo conocí a un abuelo portugués, mis abuelos españoles murieron, mi abuelo murió en la guerra civil y mi abuelo murió poco tiempo después de una enfermedad, también con pocos años, infelizmente. Y mi abuela portuguesa murió cuando yo tenía 6 años. Entonces yo tenía una relación muy fuerte con mi abuelo portugués, que me contaba muchas historias. Y empecé a escribir sobre una historia que él me contó de frontera, de cuando pasaban las personas que huían de la policía política de la dictadura de Salazar. Y él me contaba esas historias.
en nuestra frontera era un río, el río Duero, unos ríos con un caudal muy fuerte, muy vertiginoso, donde la policía de frontera tiene más dificultad en patrullar. Entonces, donde los contrabandistas hacen más su trabajo de contrabando. Y donde, en la dictadura de Salazar, los que querían huir de la policía política hacia Francia, pasaban muchos por esa frontera del río en el norte. Pues mi abuelo conocía estas historias, me las contaba, y a mí me quedaba en el cerebro, y yo me imaginaba películas. Y sobre eso escribí, sobre lo que mi abuelo me contaba, pero yo no lo había vivido. Porque la dictadura en Portugal se termina cuando yo tengo 5 años. Así no tengo conciencia de la dictadura en Portugal. Pero escribí por los ojos de mi abuelo. Lo que él me contaba eran historias. Él me contaba historias que eran verdaderas. Yo las metí en mi memoria y eran verdaderas en mi memoria. Mi archivo era real. Y eso escribí y le interesó a la gente. Y 3 productoras me llamaron un mes después de enviarle el guión para comprarme ese guión. Y yo pensé, bueno, esto está más fácil de lo que lo ponía. Le envié el guión a las 5 mejores productoras de Lisboa. Yo vivía en Madrid, que estaba estudiando, y vine a Lisboa porque pensé, me ha salido una historia portuguesa. Esto no puedo llevárselo a un productor en Madrid, porque parece que ¿para qué quiero esto de la dictadura de Portugal? Viajé a Lisboa, busqué en el Instituto de Cine cuáles eran las mejores productoras de los años anteriores, escogí las 5 mejores y le envié el guión a las 5. Y escribí una carta a mano diciendo, no había móviles en ese tiempo, llegaron un poco después, pero no había móviles. Entonces escribí una carta y le puse el teléfono de casa de mis padres, diciendo, si queréis, si os gusta esta historia, la he escrito yo, soy un joven director, estudié en Madrid y tal, y quiero dirigir esta película. Me llaman a este número de casa de mis padres. Un mes después empiezan a llamar. Y mis padres me llaman a Madrid. León, están llamando de Lisboa, productores de cine. Bueno, no puede ser. Pues sí fue. Me fui a reuniones de Lisboa y de las 5 productores, 3 les encantaba el guión. Había hecho algo bien. Había escrito algo que valía la pena. Mi padre se reía muchas veces. Bueno, León, ahora vas a escribir un guión también tú. Ya pintas y tal, teatro y tal. Ahora, pero salió bien. Y yo soy muy crítico con mis trabajos, muy crítico. Os lo contaré después. Soy muy crítico con la mayoría de mis películas. Pero con ese guión no lo soy. Porque lo miro años después y sé que escribí un guión mejor que la película. O sea, escribí mejor que he dirigido. Y incluso tengo una mala relación con esa película, aunque fue muy premiada y es una película muy respetada por la crítica y por los periodistas, aún hoy en Portugal. Y estuve en 52 festivales del mundo entero en competición, pero la veo mal, porque creo que no he hecho la película tan buena que yo he escrito. No he tenido el talento, la capacidad de hacer la película que había escrito. El guión era, hoy lo miro y digo, el guión era mejor que la película. Pues ese guión me llevó a mi primera película. Y de los 3 productores, 2 me querían convencer a vender el guión y que yo fuera de asistente a la película. Y yo, no, esa no es la idea. Esa no es la idea. Y aún hoy, 2 productores mayores, mis amigos después, decían, León, nos acordamos de ti, un niño de 24 años diciéndonos, no lo vendo. Y si no me lo compran, lo quemo. Y yo decía, yo me acuerdo, decía, si no me compran el guión, lo quemo. Porque este guión es mío y solo yo lo puedo dirigir. Lo había hecho para eso, para ser director. Y de los 2, que ya se han muerto, luego se hicieron grandes amigos míos y colegas, productores incluso, señores mayores, no me quisieron, no arriesgaron, querían comprarla. Pero vino un tercero, que era un gran director de fotografía, ¿te acuerdas de él? Acacio de Almeida, que hizo las películas de Ruiz, de Alain Tanner, trabajó con Truffaut. Acacio de Almeida era el portugués gran fotógrafo internacional, porque hizo una película muy transformadora en el cine europeo y mundial, que se llama La Ciudad Blanca, de Alain Tanner, que es una revolución en la fotografía de cine. Y yo había oído hablar de él, y hablamos de él en la escuela de cine. Y un día, en Lisboa, me llaman una productora, y era un sábado, y me abre la puerta ese señor, que usaba un sombrero de estos de... ¿Cómo se llaman estos de...?
como Panamá, ¿no? Pero marrón oscuro. Y lo conocí en barba blanca y tal, un poco como Nelson. Y yo pensé, este es el señor este que nosotros conocemos. Él era un gran productor porque ganaba mucho dinero en Francia, era muy famoso, rodaba con Estados Unidos, Hollywood le quería y tal. Y él, por su pasión por el cine, abrió una productora en Lisboa que financiaba proyectos. Almodóvar le daba dinero para producir cine. Almodóvar le admiraba. Pues ese señor me abrió la puerta y me dijo, he venido de París, me he leído un guión que tenía aquí en mi secretaria y me apasionó. Y es tuyo, quiero hablar contigo. Y hablamos una tarde entera y me dijo, ¿puedes quedarte para mañana? Para que volvamos a hablar. Y seguimos hablando de la... Yo, ¿qué querrá este señor? Me dijo, ¿sabes? Me has convencido. Tú sabes hacer esa película, te la voy a producir. Y así empecé a dirigir Cine, o sea que sobre, como historia, anécdota para el mundo, y que siempre tenemos una mirada muy negativa sobre el sueño, mi pequeña historia es una historia real sobre que el sueño existe y el sueño se puede estar al alcance de cualquier uno. Yo no soy diferente, ni mejor, ni nada. Yo me acuerdo, era un niño común que dibujaba y soñaba hacer cine. Ni mejor ni peor que mis amigos. Lo que pasa es que fui por ahí, pisando por esa acera y fui caminando buscando ese sueño. Y ese sueño es posible. Es lo que intento siempre decir a toda la gente. Los sueños existen y son reales y depende mucho de nuestra determinación, de creerlo. Creerlo no es solo con la cara en la almohada. Creerlo es luchar cada día para llegar cerca. Y yo eso, puedo no ser un gran director, pero eso lo he hecho. Yo caminé buscando este sueño y así empecé, y así llegué al cine. Luego, para no alargarme en este tema, rodé esa película. Fue muy difícil. Era un cine de autor, producido como cine de autor. Siempre es más difícil la financiación del cine de autor, mucho más difícil. Y sufrí bastante, pero lo hicimos. Yo y el productor luchamos. Y al final la película estrenó con muchas dificultades el periodo de producción. Pero de repente salí en todos los periódicos. Gané todos los premios en Portugal de ese año de cine, todos. Incluso el premio de prensa. Y de repente yo había llegado al cine. Y los festivales internacionales empezaron a coger la película, a seleccionarla, y empecé a viajar por el mundo. Y no fui a todos, no fui a muy pocos, pero estuve en más de 50 festivales. Eso me abrió las puertas para la segunda película. Y después de eso, bueno, las que ha dicho Nelson, han rodado series y películas como unos, no sé, serán alrededor de 20, y he producido más de 40 proyectos, he producido casi 300 comerciales grandes para grandes compañías en Europa. He dirigido unos 60 anuncios grandes, algunos con presupuestos igual a de una película. Pero bueno, 10 años en la publicidad la dejé porque no era mi territorio. Fui ahí porque me pagaba mucho dinero, fui ahí y me marché igual como me fui ahí, no era mi territorio. Pero bueno, esto es un poco cómo llegué y bueno, preguntadme lo que queráis en la fase siguiente. ¿Qué queréis que os cuente? Dime eso. Bueno, mientras piensan, yo quisiera que justamente tú hablabas de la producción en Portugal. Producir en Portugal, evidentemente, no es fácil, porque es un medio muy chiquito. Lo hablamos hace un momento, cuando uno ve las cifras de boletos, de espectadores en Portugal y ve las de México, no hay evidentemente ningún tipo de comparación posible. Entonces, ¿cómo se puede producir en Portugal con esos números, digamos? Algo que aprendí con el tiempo, y esto se aprende trabajando, el cine, aparte del cine americano, y algunos ejemplos más que hay por el mundo, en Asia, algunos ejemplos, el cine no se financia en la mayor parte del mundo con el dinero de taquilla. Eso no existe ya. Eso ha existido hasta una parte del siglo pasado, cuando la industria que lideraba el mundo del cine era Francia.
y que luego se empieza a disputar con Estados Unidos. Y en las dos grandes guerras, Europa pierde, principalmente en la segunda, pierde el negocio. La industria que se financiaba con los propios boletos era una industria que Francia comandaba. Esto estamos hablando de la primera, los años 20, 30, y en los 50, en los 40-50, se da una pérdida brutal en Europa. Italia vendía muchos boletos, Francia vendía, y Estados Unidos empezaba a ser igual, y competía con la gran... El negocio del cine era tan rentable en Estados Unidos como en Europa, y los proveedores para el mundo eran Francia y eran Italia. Pero en la Segunda Guerra Mundial se da un cambio brutal y Estados Unidos sigue haciendo un negocio rentable. En los años 20, los financiadores creían tanto en el negocio del cine que buscaban a los productores para darles dinero, porque aquel negocio de las ferias, donde se proyectaban las películas, daba mucho dinero. Y los inversores buscaban, como buscan una inversión en cualquier área, buscaban. Bueno, ese negocio en Estados Unidos sigue teniendo esa filosofía. Como contrariedad a esa filosofía, hay la producción europea, que os conté que termina ese negocio en la Segunda Guerra Mundial, porque se destruye, con los años de la Segunda Guerra Mundial, se destruyen los estudios, las compañías, con una guerra. La Segunda Guerra Mundial destruyó la mayoría de los negocios y el del cine mucho más. Entonces se pierde la industria, se pierde el sistema de estudios y eso provoca un movimiento cinematográfico y cultural. Cinematográfico es cultural, pero también es cinematográfico, es de industria, porque tiene que reaccionar a que no hay dinero. Y nace un movimiento que habéis oído hablar que se llama la Nouvelle Vague, y eso viene junto con la fabricación de unas cámaras ligeras y los negativos reversibles, que eran más baratos. Un negativo que el mismo era negativo y positivo, así que bajaba el precio. Y las cámaras, que eran muy grandotas hasta la Segunda Guerra Mundial, esas cajas que habréis visto en algunos documentales sobre cine, de las películas John Ford, que estaba rodado, llevaban unos camiones, pues nacen unas cámaras ligeras en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Las Arri, y no solo, y las Gaulier, las marcas francesas, había varias marcas europeas, que había más marcas, la gran mayoría de las marcas de cámaras eran europeas. Y esas cámaras permiten que técnicamente, que tú salgas a la calle con la cámara, entre las emociones que eran más fáciles, podías exponer para la luz natural, y podías llevar una cámara contigo, caminando tú solo, podías contar otras historias. Primero, ya no necesitabas decorados de estudio, podías rodar en una plaza, dentro de tu piso. Entonces, la cámara permitía técnicamente contar otras historias que las anteriores cámaras no permitían, porque tenías que utilizar unos proyectores de arco voltaico muy grandes, que cada proyector llevaba 5 tíos y más no sé cuántas estructuras de madera. Era una industria casi de construcción civil antes de la Segunda Guerra Mundial. Con estas cámaras ligeras y los negativos más sensibles y reversibles, se abaratan los equipos, la facilidad de rodar. Y se empiezan a contar historias nuevas, porque la industria francesa necesitaba volver, pero no había dinero. Y hay un movimiento artístico y de pensamiento, también es filosófico, ¿ok? Pero le ayuda el movimiento técnico del momento, de esto de las cámaras. Y nace una corriente de un cine más documental, más verdadero, empezar por los decorados, por la luz. Ese cine, ¿por qué lo cuento? Ese cine determina que a partir de ese momento nunca más Europa va a devolverse el dinero al inicio de la inversión. Lo que había pasado antes de la Segunda Guerra Mundial no vuelve a pasar. A partir de ese momento, todos los países de Europa que producen mucho, nunca más ese cine llega a generar taquilla suficiente para... Hay casos particulares, digo en general, para volver a reinvertir. Y lo que hace que el cine a partir de ese momento necesita de otras formas de financiación. Y se han inventado varias en Europa. Las primeras, las ayudas del Estado. Las democracias, que empezaron más temprano, respetan más a la sociedad, respetan más la cultura. Entonces, entienden que el Estado, a veces las dictaduras y ciertas ideologías políticas no piensan de esa forma.
pero las democracias más saludables creen que deben de ayudar. Y entonces las inversiones del Estado, los ministerios de cultura, en que Francia es el gran país del planeta. Francia no solo tiene una política de cine hace muchísimos años muy fuerte por protección de la lengua, porque lo ha visto muy temprano, que el cine, más que la literatura, es lo que te defiende en general la lengua, porque la literatura es el gran guardián de la cualidad de la literatura. Pero para que te llegue a toda una población, es el cine que te hace llegar tu lengua que no se pierda. Es que se consuma, porque como todos sabemos, se ven mucho más películas, infelizmente, de que se leen libros. Entonces, el cine es un defensor muy grande y Francia lo ha hecho. Hoy más países lo hacen, España lo hace, que es un gran país productor hoy en el mundo, de los más grandes. Pero a partir de ese momento se tiene que financiar el cine de estos países. Se pasó por muchos movimientos. Francia fue un gran motor y una gran ley de cine. Muchos países lo han copiado. Portugal, llegamos a esta historia, Portugal no tiene la copia del modelo español, que el modelo español es replicado del modelo francés. Y yo intenté varias veces, cuando fui presidente de la Asociación de Productores, yo intenté varias veces que nos aproximáramos del modelo español, que me parece de lo mejor, porque se inspira en el francés. Hoy el portugués, ¿qué hace para ese país chiquitito, decía Nelson, hacer cine? La mayoría de los países, Holanda, Dinamarca, Bélgica, todos están, porque grandes solo hay 4. Había 5, pero Inglaterra no hace parte de la Comunidad Europea y tiene el idioma inglés que se asocia a Estados Unidos. Está aparte. Pero luego, Francia, los grandes productores y al mismo tiempo los grandes mercados económicos en Europa. Francia, Italia, España y Alemania. Y Alemania. Todos tienen financiación del Estado. Y Portugal tiene lo mismo. Pero cuando yo llego a Portugal, hace 25 o 30 años, la política no estaba tan buena, no estaba tan bien resuelta como hoy, y se financiaba muy poco. Era el Ministerio de Cultura, el Instituto de Cine, un instituto de cine que da dinero a través que pertenece al Ministerio de Cultura. Es una inversión del Estado. Cuando llegué a Portugal, después de la Escuela de Cine, en Portugal se hacían 5 o 6 películas al año. Era nada, hace 30 años. Y en España, que eran los peores momentos de España, se hacían 35 en ese momento. Bueno, 10 años después, España producía 120 a 150 películas. Y Portugal pasó de las 5 o 6 a unas 12 películas. Bueno, hoy Portugal produce 50 películas al año. Es un salto muy grande. Porque además todos los Países Bajos, los que tienen mucho dinero y tienen la dimensión de Portugal, todos tienen la filosofía de que un país de nuestra dimensión no puede producir más que 20 películas. Ahora, si quieres estrenarlas todas, estrenas 2 películas al mes. Por un mercado pequeño ya satura en un mercado. Entonces, Portugal incluso creo que está más arriba de lo que debía, produciendo 50 películas. ¿Y cómo se financian específicamente hoy esas películas? Y vuelvo a decirlo, como casi en la mayoría de los países. Portugal se financia hoy. Hay una ley de televisión que Europa, que es de Francia y Europa tiene y Portugal también, que es las televisiones, la pública principalmente, como Televisión Española o la RTP en Portugal, tienen la obligación de invertir por protección de la lengua y la cultura nacional. Entonces, tienen la obligación de invertir en largometrajes de ficción, en documentales, en cortometrajes y en cine de animación. Es una obligación. Y una gran parte del presupuesto de las televisiones es comprar derechos de toda esta industria. Ellos ayudan mucho, cosa que en América Latina no pasa. Porque la ley de televisión, para que llegue ahí, como las televisiones, bueno, no metiéndome en política, pero aún no han llegado al momento de querer abrirse tan demócratas que dicen, tenemos que ayudar al cine. No, las televisiones lo ven de otra forma. En Brasil pasa esto, en casi todos los países de América Latina. Si un día América Latina da este salto, ayuda muchísimo. Y tiene mucha lógica, porque la mayoría de las películas, ¿a dónde van a parar?
es la pantalla de televisión. O sea, empiezan por la pantalla de cine, pero luego, ¿dónde van a ser consumidas todas en el mundo? En la televisión. Así que la televisión, al revés de lo que decía el señor Berlusconi, que arruinó al cine italiano, porque era del gobierno, y él tenía un grupo de televisión, Mediaset. Es solo una anécdota. Y durante una de las mejores cinematografías de Europa la arruinó mientras fue político, porque protegió su grupo, y al proteger su grupo, Mediaset, de televisión muy potente, puso las nuevas reglas a RAI, a la televisión del Estado, que es una televisión de toda la historia muy potente en cine. Pero le digo, no a comprar cine, no a invertir en animación. Y bueno, y Italia, pobre, durante el tiempo de Berlusconi, se transformó en un país de 400 películas en 40. Y desapareció de los mercados. La mejor industria de Europa, la más creativa, la más latina. Yo creo que el cine italiano tiene mucho de lo que el cine latino tiene. Tiene la intelectualidad cruzada con la emoción, que es lo que yo creo que América Latina trae al cine y a la literatura también, trae al arte. Pero ese cine que se siente tanto en México, Colombia, Argentina, Brasil, Italia lo tenía. Y bueno, lo arruinaron. Seguimos. Esto de las televisiones es la gran base para financiar una película. Se la vende a la televisión. Luego hay una financiación pública de los institutos de cine. Todos los años hay llamadas en Portugal, en España, en Francia, en todos los países, en Alemania, y tú metes tu proyecto, se meten 300 y se financian esas 30 o 40 películas en Portugal. En España se financian unas 100 películas. Bueno, España ha producido el año pasado 400 películas. Junto con Italia, los dos mayores productores de cine de Europa el año pasado, 2024, es España e Italia, con 400 películas cada uno. Y para que tengáis una idea, desde que yo estudié, siempre el mayor productor de cine ha sido Francia y el segundo mayor productor, España. Y los números han andado 20 años por 250 películas en Francia y 150 películas en España. Y los números, 130 más 20, pero siempre esto. Ha cambiado los últimos 2 años, 3. Y el año pasado, España lidera, juntamente con Italia. Ya no está Berlusconi, ya no, ahora Italia ha vuelto al cine, felizmente, porque los italianos son muy buenos haciendo esto. Y eso viene de juntar varias cosas. La financiación pública de los institutos, que financia un número. ¿Esto por qué he dicho lo de las 400 películas? Porque no son todas financiadas ese número, en España, por ejemplo, por el Instituto de Cine. El Instituto de Cine financiará unas 100, unas 50 en primeras obras noveles y otras 50 en cine industria. ¿De dónde vienen las 300? De las plataformas, de las inversiones de televisión. Y eso todo hace que la industria genere mucho más diversidad. Porque la obligación de inversión de las televisiones hace que muchas televisiones, en una primera fase, compraron partes de varias películas. Pero hoy hay muchas que, como no siempre acertaban, cogen mucho dinero y pagan pocas películas. Invierten una televisión, cogen mucho dinero e invierten menos, pero las pagan enteras. Entonces eso hace que haya una alternativa de financiación. No digo que todo esto sea perfecto, ¿ok? Solo os cuento lo que se hace y que es mejor momento del que yo estudié hace 30 años. ¿Okay? Es un mejor momento, es un momento en que en todos los países se está produciendo más y esto depende de esto. Ahora ha llegado un nuevo mecanismo que son las plataformas de streaming. Han entrado en todos los países. En la mayoría de los países las plataformas de streaming han entrado para sacar gratis al público que tienen. Pero en Europa, la vieja Europa, pone muchas reglas a todo, hay que pagar para entrar. Entonces le han puesto obligaciones de reinversión. Si esto es para las televisiones en abierto, llegan las de streaming y vosotros no pagáis, vosotros tenéis que pagar. ¿Y quién fue el primer país que lo ha hecho? Francia. Bueno, la Comunidad Europea luchó contra Netflix y le ganó. Y cuando les ganaron la batalla, dijeron, bueno, se llama la transposición de la ley europea, que es
la ley está aprobada en el Consejo de Europa y cada país la aplica como quiere, negociándolo con la plataforma. Pero la ley dice, es obligatorio que todas las plataformas que operan en la Comunidad Europea tienen que reinvertir, o si no, dar el dinero al Estado. Reinvertir un porcentaje de su facturación, del dinero que facturan con el pueblo, ¿no? Llegan aquí como si el aire de un país fuera gratis, no es. Había un amigo mío en Madrid que decía, el país es del pueblo, ¿no? Todo este trozo donde vivimos no es del Estado. El Estado es el organismo que lo gestiona. La propiedad es del pueblo, ¿no? Es de los ciudadanos. Y el Estado, si va bien, lo gestiona de una forma que sea bueno para el ciudadano, para el pueblo. Y cuando hablamos de este negocio del cine, la televisión, muchas veces la gente no se da cuenta a quién pertenece esto. Esto pertenece al pueblo. O sea, empezamos por el aire, ¿no? Donde al inicio con la tele eran las ondas hertzianas, ¿no? Pero en este aire pertenece a un espacio, que es un país, y el suelo de ese país pertenece a todos los ciudadanos. Y no puede llegar alguien de fuera y decir, bueno, yo llego aquí, esto ahora es mi negocio, monto aquí mi chiringuito, y ahora tú pagas, y tú pagas, y tú pagas. Yo te vendo mis naranjas que traigo de mi país, son muy buenas, tú produces nada, no me importa, tú tienes nada, no me importa. Tú pagas por las mías y tal, que brillan más, y la tienda es muy bonita, y y cuando te las vendo, llevo el dinero a la casa, a mi país, pago a mis abuelos, a mi familia, pongo en el banco, y vengo aquí todas las semanas a hacer esto. No es bonito, porque, primero, tu país tiene un lenguaje y tiene una industria que no va a crecer si el dinero se lo das a otros. Primera parte, que no es justo. Segundo, el dinero que te sacan inocentemente a ti como ciudadano, se lo llevan directamente como fuente de riqueza a tu país. Y esto no es un pensamiento para nada comunista, ni nada, ni de izquierda, nada. Esto es una mirada democrática y justa de cualquier industria y de cualquier ciudadanía, ¿no? Es de justicia ciudadana. Pues Europa y Francia luchó y le ha puesto a los de streaming 25% de lo que facturan en Francia solo tienen que invertir. Es una cantidad de dinero que mejor no hagamos números porque es muchísimo dinero. Da para producir muchísimo. Bueno, Portugal llegó a un acuerdo más pequeñito, tuvo mucha prisa, y llegó a un acuerdo del 5%. Esperemos que un día de estos lo repiensen y les obliguen a poner mucho más, porque solo con el dinero que se está haciendo de las suscripciones que los ciudadanos pagan en cada su país para las plataformas, es una cantidad, yo tengo algunas cuentas, es una cantidad de dinero tan brutal que un porcentaje pequeño, que es pequeño, que lo reinviertan, regenera toda la industria. Y ellos no están queriendo pagar lo justo. Quieren pagar y dicen, bueno, es que ya estamos gastando dinero, ¿no? Cuando se fueron a Brasil o a México al inicio. ¿Por qué México y Brasil? Porque son dos brutales mercados en América Latina. Después de Estados Unidos y Canadá, pero que ya están ocupados, los dos grandes mercados de América Latina eran Brasil y México. Y llegaron muy tranquilos diciendo, bueno, pues vamos a dar dinero, pero vamos a hacer cuentas. Tú estás diciendo las que te apetecen, pero si hacemos cuentas y le ponemos un número como Francia, y aunque lo dividamos por dos, el dinero que estáis poniendo no llega, habría que poner mucho más. Esto es la nueva forma de cofinanciar el cine y las series. Sí, en México en ese sentido hay un problema que ni la televisión pública ni las plataformas invierten un peso, ¿no? Eso la televisión nunca se ha conseguido. En cambio, sí, el Estado produce mucho es decir, las empresas privadas aportan y ese dinero es deducible después de sus impuestos y eso permite producir mucho y después hay otro apoyo para la exhibición también. Entonces, la mayor parte de las películas mexicanas, por lo menos una buena parte, sí se produce con el apoyo del Estado y cuando se exhibe efectivamente en salas, muchas tienen, digamos,
3.000, 5.000 espectadores que no permiten recuperar nada de la inversión, ¿no? Entonces creo que finalmente sí, hacia ahí va el mundo en cuanto a la producción, ¿no? Si lo miras, yo conocí mucho Brasil, que tiene el modelo parecido al de México, y fue de los primeros. Una de las leyes de mecenazgo más famosas, de las primeras en el mundo, fue la de Brasil, hace muchos años antes que se hiciera esta ley de México. Yo me acuerdo cuando ya la había empezado la de Brasil. ¿Qué tiene? Yo creo que es una herramienta buena, pero complementar. Ella complementa la financiación. Un buen país, para tener una industria saludable, tiene que tener muchas ventanas. Muchas ventanas de financiación solo tienen ventajas, porque evita e impide que haya una fórmula única de pensar cuando se hace una película. El pensamiento homogéneo no funciona nunca bien para nada desde el cine. El cine depende de la diversidad de pensamiento, de los que escriben y de la gente que está por detrás de la generación de películas, los productores, los directores. Entonces, cuantas más ventanas, y ahora en Europa se está dando al revés, se está llegando a la ley de mecenazgo en los últimos años, que en América Latina ya había, en Brasil primero, México, y funcionaba. Pero yo le llamo una producción de monocasta, que si tuvieran muchos días para hablar de esto, podríamos hablar mucho sobre qué daños hace esa producción de monocasta, que como se dice los vinos, cuando haces vino solo de una uva. Y esa producción de monocasta, con el tiempo te vas dando cuenta que la mejor producción, la que tiene más diversidad, termina teniendo más calidad y termina teniendo menos política cuando escoges qué cine haces y cuando haces la fotografía grande sobre todos los tipos de películas, es la que tiene muchas ventanas de financiación. Esas ventanas todas, al final, representan un gran negocio que sustituye lo que los americanos tienen en inversión de equity, inversión agresiva, que hoy también ya no solo depende de eso. Un detalle, en Estados Unidos ya no solo viene de equity. Los negocios en Estados Unidos se hacen de un negocio de adelanto, de preventas. Las grandes películas, las grandes máquinas de distribución, lo que hacen cálculos sobre a dónde saben que pueden vender. Como tienen máquinas de distribución local e internacional muy fuertes, se hace un cálculo bajo de a cuánto lo puedes vender y sobre eso se hacen adelantos de contratos sobre las previsiones. Luego hay fondos de inversión por el medio que adelantan ese dinero y con eso también se elimina mucho del riesgo. Pero en los países pequeños, son la mayoría del mundo, nunca tendrá un negocio como Estados Unidos o como China. China es otro mercado, mucha gente no lo sabe, no sé si sabes eso. China ha ultrapasado a Estados Unidos con mercado local. Los 6 billones de ingresos de dólares, China ya llegó, y China hace 20 años estaba en el 35º lugar de los países de taquilla en el mundo. Pues hoy, hace unos 4 o 5 años, a Brasil ultrapasó al mercado americano interno. ¿Por qué? Porque les funciona la sala, como en India. Pues son países, y en ese sentido México tiene una ventaja bastante, porque tiene gente para ver, tiene número de personas para ir a ver. Otra cosa es que las películas que van a los cines lleven las historias que luego mande el jurado del público, que el público es el jurado final, que dice, yo quiero ver eso, no quiero ver eso. Y ahí es donde tenemos que hacer un match, los que estamos detrás de las cámaras. Esto no va mucho de egos, no debería ir, que es un negocio, no es solo por el negocio, es que siempre lo digo, por detrás está siempre un negocio de muchísimo dinero, pero en primero, esto es la forma más importante en los próximos años de divulgación de nuestras culturas. No tengo miedo en decirlo, que en los próximos 20 años, las universidades, la mayoría de los temas se estudiarán con imagen. Pero esto será verdadero. No estará aquí para mirar, a lo mejor sí, pero esto será verdad. Entonces, el audiovisual es nuestro gran futuro, queramos o no. Se va a contar todo en audiovisual. Y no sabemos en qué forma. Habrá hologramas, dejaremos de verlo físicamente, la proyección en una tela. Habrá cambios, pero seguirá siendo imagen con sonido. Y esto que tendremos que convivir y que nos dará la gran lucha
cultural de los próximos años, que es quién somos como pueblo. ¿Nos queremos vender a otros? ¿Queremos ser diluidos en medio de todo? ¿Somos los hispanos? No, no es por nada. Es que la identidad nos da algo bueno por dentro. Que, ¿sabes? El ser humano, por eso nos llamamos individuos, ¿no? Al ser humano le gusta saber quién es. Y no, ¿qué es? Somos un rebaño de Australia, somos 3.000 ovejas. No, al ser humano no le gusta esto. Y que mantengamos nuestra identidad cultural. Esto es mucho más allá que las fronteras. Yo no creo en las fronteras. Creo en que la gente circule como se ha construido el planeta. Se construye el planeta circulando por el mundo. Entonces no creo en las fronteras. Yo creo en la identidad cultural. Eso sí nos valora como ser humano, como gente, como aprendizado de lo que nos han dado de valores, lo que nos permite ubicarnos en este mundo. Entonces, el cine va a ser el gran defensor de esto. Y ahí es por eso que nos tenemos que no ser muy egoístas con... ¿Qué quiero decir con esto? No, un país no puede vivir solo de cine de autor. Tampoco puede vivir solo de cine que se repite en historias parecidas. Ni una cosa ni otra es buena. Él tiene que tener las historias que hacen la gente después de un día de trabajo, relajarse y estar felices con historias que no les dan dramas duros, pero tiene que hacer un cine de denuncia y de reflexión, porque ese cine nos hace pensar y hace crecer al otro. Entonces, una cinematografía tiene que tener los dos. Un buen país que produce cine es cuando produce, como Francia, por ejemplo, es siempre un gran ejemplo, cuando hace todo. Tiene la gran industria, te hacen una película de guerra como Dios, te hacen Los Tres Mosqueteros. ¿Habéis visto Los Tres Mosqueteros? Parece una película, parece películas de Hollywood, pero mejores. Pues son hechas por los franceses, con mucho dinero. O cuando ves Versailles, una serie rodada en inglés que es de producción europea. Yo conozco muy bien la compañía de Francia que la hace, soy amigo de ellos. Y hace una serie que tú dices, esto es Hollywood. No, es Francia. Produciendo con su identidad, sus historias, y no creyéndonos todos que el Marlboro y, ¿sabes?, y los cascos americanos y tal, y que todo esto es como tenemos que ser nosotros. No, cada uno tiene que ser. Si en México son tacos, pues tiene que... Es bueno los tacos, no es mejor la Coca-Cola que los tacos. Hay ellos que toman Coca-Cola y tal. Y nosotros comemos tacos, y en Portugal comemos una cosa de mi tierra que se llama alheira, que no hay más parte ninguna del mundo. Pero está bien que sea así. El cine rico, diverso, tiene esto. Para eso es muy importante discutir esto, la forma como se financia. La forma como se financia determina el cine, la variedad y la democracia de cine que hacemos. Bueno, gracias. Lo que le quería preguntar es, teniendo esta cercanía nosotros con Estados Unidos, también nuestro país está muy influenciado para bien y para mal el cine hecho en Estados Unidos. ¿Cómo le propondría a alguien, por ejemplo, producir, estando en este mercado, qué le propondría, por ejemplo, a un país como México, producir a una juventud que de repente sí hace películas, pero lo que vemos es muy poco en pantalla? Se producen muchas películas, la Cineteca es uno de los pocos que podemos ver cine mexicano, porque se ve un tipo de cine mexicano muy a lo gringo, comedias y cosas que es al que le llega a la mayoría del público, y cinetecas no hay muchas. Entonces esos son los espacios donde hay. ¿Qué le propondría a un joven para que pudiera producir? Y también, ¿qué le gusta del cine mexicano? ¿Qué es lo que ha visto y cómo se acerca usted al cine mexicano? Muchas gracias. Por ejemplo, mi película de hoy me la influenció muchísimo la película Amores Perros. La vi en su día, hace muchos años, en un festival, y desde ese día, esa película y ese neorealismo que venía contando historias, ¿verdad?, pero al mismo tiempo tiene una gramática americana ahí metida, pero no respeta los modelos americanos, no los reproduce, te cuenta una verdad, mezcla muchas veces lo documental, pero con una gramática. Esa cosa que también, por ejemplo, El odio,
de Kassovitz, que son momentos de gran cambio en los países, como yo hago en Portugal, Sonajota. Son cambios que hay unos directores que se dan cuenta que son europeos, quieren seguir contando sus historias muy europeas, pero tienen que contarlas de una forma que los distribuidores quieren distribuir a un país más grande. Y eso también es culpa de quien cuenta las historias. Porque si tú solo quieres contar tu historia y eres muy egoísta contando, es que ¿cómo la quieres? Como decía un director portugués que me gustaba bastante, César Monteiro, me estoy cagando en que el público. Y a mí me encantaba, porque era un genio, loco, pero era un genio. Pero luego no se puede decir esto. No puedes tener falta de respeto por el público. Entonces, ¿para qué haces las películas? El problema es que hay demasiados directores haciendo películas para esos 40 personas. Y esas 40 personas vienen a la filmoteca. Y esas 40 personas van a un festival de cine. Y esas 40 personas van a una escuela de cine. Es que estamos siendo autistas. Empezamos a hablar un circuito que un día estamos solo hablando yo en Nelson, aquí, de cine. ¿Te acuerdas cómo? Pero eso no es democracia. Eso no es pensar en la gente. Eso no es pensar en un país. Eso no es querer a un país. Querer a un país es no siempre hacer solo la película que quieres, pero hacer la película que tu pueblo también quiere. Y eso, ¿hay fórmulas? No. Hay pensarlo de esta manera, hay quererlo de esta manera. ¿Qué le diría a un joven? Es que yo tuve ese dilema en mi generación, yo y mi grupo en España, y lo hicimos. Yo soy un sortudo de eso. ¿Sabes que ahora lo cuento tantos años después? Y he vuelto a querer ese cine de autor, más autoral, más personal. Y ahora me es muy fácil, porque con todo lo que he abierto de puertas en mi vida, de lo que he producido, de público y tal, pues toda la gente me da dinero. Entonces, cuando les digo, ¿sabes que voy a adaptar una obra muy dura de Saramago, que es una obra de política y tal? Y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me apetece. Y ellos dicen, oye, no estamos contigo, te damos el dinero y viene el otro y tal. Entonces, incluso estar cerca del gran público te abre puertas para que hagas lo que quieres. Tú piensas una cosa, Cuarón jamás, a mí me encanta Roma. Cada uno piensa lo que quiera, a mí me encanta Roma. Me parece un fresco sobre una época. Casi puedes oler lo que pasa ahí tal. ¿Por qué se puede hacer Roma? Esa película tan cara. Porque es cine comercial. Si las plataformas Netflix no tuvieran los grandes éxitos que les pagan una millonada, no podían invertir la cantidad de dinero que están invirtiendo con ciertos directores, o como HBO me ha dejado hacer a mí este año. Me ha dejado hacer un drama. Bueno, un detalle. Ese drama, en Portugal, lo llevé a 3 cadenas de televisión. No. Y yo, que soy de los directores que siempre dan dinero. Pero en un drama. No se ve esto, no hace en antena, eso no hace audiencia. Una comedia, no. Un drama de 2 mujeres, basado en hechos reales, contemporáneo, como hacen los ingleses. ¿Es esto lo que quiero hacer? No. Las 3 cadenas más importantes, no. Cogí la maleta, me fui a Madrid y me fui a HBO Max Madrid. Y se la presenté y me han dicho, queríamos tanto trabajar contigo, Lionel, queríamos hacer un proyecto. ¿Y tú tienes algo? Sí, tengo esto. No les he dicho que no me lo querían financiar las teles, solo he dicho, tengo un proyecto que quiero mucho hacer. Ah, ¿nos dejas leer el guión? Le dejé los guiones. Unas semanas después, guiones. Nos encantó los guiones. Puedes hacerlo. ¿Por qué HBO lo puede hacer? Porque también tiene thrillers, también tiene comedias, ¿sabes? Amazon Prime me ha comprado por mucho dinero mi última comedia dramática, ¿sabes? Y esperan hacer mucho público, pero en contrapartida me dejan hacer un drama que me parece importante para la sociedad. Es importante hablar de este tema porque es un problema grave que pasa en Portugal y pasa en muchos países. El problema de los chicos adolescentes en los colegios, la violencia, el bullying y los padres. Y esa generación de padres y profesores. Entonces, era un tema que me preocupa, soy padre, tengo una hija, era un tema que me importa, quería contarlo. Y no, entonces, esa cosa de abrir, México tiene esto, vive entre 2 mundos. Una época de un gran cine popular de estudio, antaño, hace años. Luego, los nuevos directores que se afirman y que incluso luego los vienen a buscar para contar en el mundo y van a financiar. Pero luego, en medio, hay una industria
por lo poco que sé, no quiero cometer ningún error, que de México no sé tanto como de España. Pero luego hay una industria que funciona, y eso Brasil tiene igual, que es una comedia muy, muy popular y muy fácil, que parece que es muy fácil de vender. Bueno, parece, no es así. Es que yo creo que son la gente que está atrás produciendo que lo quiere tener todo muy fácil. No es verdad eso, ¿ok? Yo he producido comedias, he hecho éxitos y sé que se pueden hacer como los argentinos, una comedia más inteligente, más interesante, mezclar comedia y el público lo quiere. Me han dejado hacer una película de estas, a mí, por suerte, este año, que es la que paso aquí mañana, y querían que hiciera una película, una comedia popular, y he dicho, no quiero, no me apetece. Entonces, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer una comedia dramática como el cine argentino, que tanto me gusta. Vale, Leonor, ¿sí? Yo sí. Pues hazlo entonces. Lo he hecho. Y lo ha visto todo el mundo. Y ha sido la película más... Todo el cine portugués de este año ha sido un desastre, como todo el cine en sala es. Y la película ha sido la película más taquillera del año. Entonces, es mentira estas verdades que se dicen que solo en los extremos. No, el cine no está en los extremos. El cine, la virtud dice, ¿no?, que está en el medio. El cine bueno está en toda la escala de medio, en la variedad, en la diversidad, es donde está el cine. Y el público no es tonto. Si se lo das, el público sabe. ¿Qué creo que podría ser un camino bueno para un país como este, tan rico y tan grande, tan público? Y lo digo a veces en Brasil. A veces es más fácil verlo de fuera. Yo creo que Estados Unidos no puede ser solo la mala influencia. Como has dicho, la mala y la buena. Hay que coger la buena y olvidar la mala. Entonces, no coger los prototipos del cine facilón y la palomita y tal. México no tiene que ser eso. Ese error ya lo cometen los americanos. Y además tienen muchísimo dinero para cometer eso. Entonces, no da para competir con ellos. No, hacer un cine interesante que está ahí en medio. Aprovechar los buenos influencias del cine independiente americano, que hay buenísima gente. Bueno, ¿de dónde vinieron los grandes cineastas americanos? Sino del cine independiente de Nueva York. Después de, pues, ese cine, México está al lado, no puede vivir de espaldas. Y eso es una buena influencia. Pero México, al mismo que Portugal con Brasil, México no puede estar de espaldas con dos grandes potencias, con España y con Argentina. Hay tres países muy fuertes y con un idioma muy potente. Y os cuento un número que a lo mejor no os dais cuenta. El idioma español en este momento es el segundo más poderoso de todo el planeta, del llamado planeta Netflix. ¿Okay? Netflix es el estudio con más capacidad de llegar al público de todo el planeta. Y en ese universo de Netflix, el primer idioma de venta es los productos producidos en inglés. El segundo idioma, ¿sabéis cuál es? Es el español. A la vez que producido en Corea y en Japón. Vamos a tomar Netflix como la gran plataforma, vamos a decir, el que más vende en todo el planeta. Un producto, una película, una serie, lo que sea. Un documental. Pues en el que llega más lejos con todo, lo que más vende es en inglés y luego en español. Al lado de lo producido en coreano y en japonés. Esto es muy poderoso. Esto es el poder de vuestra lengua, de vuestra cultura. Y hay que trabajar en ello, creer en eso y hacer las alianzas más naturales. ¿Dónde son las más naturales? Pues las que nos hacen entender. Si yo estuviera hablando japonés con vosotros, nos estaríamos matando aquí y no nos entenderíamos. Como soy portugués, pero de una cultura próxima y medio español y tal, nos estamos entendiendo. Y a lo mejor incluso cuando hablamos de comida nos entendemos muchísimo. Y los sabores, y los vinos, y todo. Entonces, hacer alianzas con quien tenemos más posibilidad de hacer historias comunes. Historias que valen juntas. Hubo una época en Europa que se llama el Europudding, que eran las coproducciones obligatorias. Eran muy malas. La mayoría de las películas se quedaban en las estanterías porque había la obligación y el dinero de coproducción de Europa, pero luego era un pudding, porque la historia no era de los dos países. Solo había dinero de los dos, pero luego había un tío que hablaba una historia. No funcionó. Pues hoy se coproduce, yo coproduzco mucho, pero se coproduce lo que se llaman las historias orgánicas. Hay que buscar las historias que existen sobre nosotros. Hay unas que son comunes
Y no son solo de época, no solo los descubrimientos o en la independencia, no están solo ahí, están hoy. En las relaciones de un profesor mexicano que se ha ido a Madrid y se ha casado y está ahí dando clases en una universidad, ahí hay una historia. O una joven que viene porque va a ser bióloga en la selva de Yucatán y porque quiere, no sé, española. Hay muchísimas historias, ellas existen, tenemos que estar mirándolas, escuchando y leyendo, son esas las verdaderas. Y buscar el dinero ¿dónde? Donde es natural. Es siempre todo mucho más fácil si lo buscamos donde es natural. Yo digo muchas veces en mis charlas que no es tan complicado montar dinero para el cine, de verdad, ¿eh? No es fácil, pero no es tan complicado, existe. Y os cuento más. Desde que yo empecé, se multiplicó por 10 el dinero en el mundo para producir. En Estados Unidos, las 5 majors invertían hace 10, 15 años 10.000 millones de dólares para 90% de la producción mundial. 10.000 millones, no llegaba. En este momento, las plataformas de streaming de todo el mundo invierten casi 100.000 millones, 100.000 millones para producción de cine, películas, series documentales. ¿Os has dado cuenta, no sé cuántos estáis aquí de alumnos de cine o que queréis trabajar en esto, la cantidad de dinero que está en el mercado? Solo a encontrar el camino correcto de llegar al dinero. Hay más dinero. Ahora, no hay que luchar contra, tampoco hay que hacerle la pelota, como dicen los españoles, al dinero, no, las comedias. Brasil está con eso y les digo siempre, os vais a arruinar con eso de, si hacemos cuentas, la mayoría de las comedias muy populares, mirad cuántas están correctas, la mayoría no acierta. Se gasta dinero. Claro, una comedia, yo sé, porque soy productor también, siempre te la compras después para el domingo por la tarde en una cadena y tal, y sacas algún dinerillo, aunque no sea un éxito. Pero no es verdad. El cine más interesante, que cuenta buenas historias, siempre venderá más. Yo creo que México, siempre lo he dicho, lo decía hace 20 años, para mí había 3 grandes países que iban a descolgar de todo esto cuando viniera ese dinero que yo ya veía en esa época de los streamings, que iba a entrar global. Y decía, hay 3 grandes países. Es España, que va a explotar, es México y es Brasil. ¿Por qué? Por su educación cinematográfica, por su cultura televisiva. O sea, hay que tener consumo de televisión, hay que tener los códigos, si no, no lo consumes. Hay que tener cantidad de población y un idioma que se entienda de Cristo, ¿no? Porque si vas a India, no hablan todos, ruedan en 500 dialectos, no todo el mundo se entiende si ruedas en un dialecto. Pues en Brasil, aquellos 220 millones de almas hablan todos portugués, unos con un acento, otros hablan todos portugués. Por eso era importante para Netflix. El primer país de Netflix en el mundo fue Brasil. Pues México es el otro. México es el otro gran cuartel general. 120 millones de personas hablando español. Entonces, una cultura cinematográfica de muchos años. México tiene una tradición de historia, de cine. No es como irte ahora a Angola, a ver si nace el cine en Angola. Por mucho petróleo que haya, no saben pobres aún lo que es el cine. No han tenido instituto, no tienen una cinematografía. México sí la tiene una historia de cine. Pero como Brasil tiene una cultura televisiva. Ahí está la llave. Y luego 18 países hablando el mismo idioma. Yo una vez contaba algo sobre el crecimiento. ¿Por qué estudié cine en Madrid, España en español, y no fui a Francia con otros compañeros míos portugueses? Porque me di cuenta que el idioma que iba a crecer en el mundo en el cine no era el inglés, era el español. Una mirada muy sencilla. Las fronteras de Estados Unidos están cortadas por aduana del Atlántico. Porque sin avión, esas no hay casi nadie que pase. ¿Qué fronteras no lograrán nunca cortar? Las terrestres. Seguirán yendo, aunque ellos quieran o no, volverán otros y vendrán otros políticos. Y se morirán y seguirán llegando gente. Brasileños, mexicanos. Esto no lo para. Y eso hace que un estudio dice, y ya lo leí hace 30 años, que Estados Unidos, que hoy tiene 50 millones de hispanoparlantes, tendrán 120 dentro de 20 años. Y eso es la mitad de la población, y que ellos no son tontos, tendrán que producir mucho en español. Hoy, ¿cómo se mide el mercado internacional? Pues tienes un mercado de 50 millones dentro de Estados Unidos.
el mayor mercado audiovisual del planeta es Estados Unidos. Pues ahí tienes un país más grande que España. Tienes 50 millones. Luego, en la Comunidad Europea, el segundo mayor mercado económico del mundo, bueno, el mayor mercado conjunto económico, tienes un país que tiene 47 millones de habitantes. Dos países parecidos, en Estados Unidos y todo, en las dos grandes economías. Y luego bajas a América Latina, 18 países hablando el mismo idioma, con 4 grandes países dentro. México, Brasil, Argentina y Colombia. Y los otros todos juntos que hacen otro grande. Eso, no hay mercado que pueda competir con esto. Es mucha gente de partida de consumo. Y los americanos que lo estudian lo hacen más rápido. Ahora, tenemos que ser nosotros, los listos, los que estamos dentro del país, luchar por nuestros intereses, defender nuestra identidad, nuestro cine, nuestra lengua, nuestras historias, y aprender con los demás, aprender con lo que se ha hecho en otros países mal y bien. O sea, espero que este país llegue a una ley de cine donde las televisiones inviertan, porque tienen que invertir, donde las plataformas tengan cuotas de inversión y vendrá mucho más dinero, y donde el mecenazgo se apure, que como tiene los Estados Unidos, que tiene una gran ley de mecenazgo. Dime. Perdón, justo quería preguntar algo relacionado a eso, que comenta respecto a las leyes y el tema regulatorio, por todo el tema que nos contaba respecto al panorama europeo, y específicamente en Francia, que tienen todo este financiamiento por parte del Estado. Y me gustaría saber si usted tiene como algún reto legal al que se enfrente al momento de dirigir las películas, en el que, digamos, yo, por ejemplo, estudié Derecho y como abogado podría ayudar quizás a resolver algún reto específico en relación a la producción de películas, conseguir financiamiento, el tema de propiedad intelectual, el tema de ahora la inteligencia artificial. Entonces, no sé si usted se ha enfrentado a algún reto importante en este tema legal que a veces podríamos quitar de lado para que ustedes pudieran justo liberar un poco más y ser esta parte creativa y esta parte de explosión cinematográfica. Si entendí bien, tu pregunta es si la aportación legal, cómo puede ayudar a que aquí en Europa se facilite más el nivel, el trabajo de los creativos. ¿Es eso lo que has preguntado? Bueno, esa pregunta es muy lata. Sí, en Europa el sistema legal provocado por países muy punteros como Francia está muy desarrollado. Hoy, si yo te digo que eso pasó en las dictaduras, donde había muchas ataduras que complicaban la vida de quien hacía cine. Hoy no lo puedo decir que era así. Yo no puedo decir siquiera que hay una dificultad muy grande. Dificultad hay mucha más gente con mucho más problemas que nosotros para montar otro tipo de empresas y otro tipo de negocios. El nuestro no es tan difícil. Tenemos la costumbre de hacer un drama de todo. Mi drama, uy, cómo sufro yo. No es verdad. No es verdad, y en Europa tampoco es verdad. Yo digo siempre que hoy no debemos llorar en Europa, aunque hay siempre cosas para luchar y hacer mejores varias, siempre queremos mejorar todo, pero hoy en Europa yo creo que hay un sistema bastante bueno para financiar. Creo que incluso me atrevería a decir que aparte de esto, que los cines se están muriendo, porque las nuevas generaciones no les gusta ir al cine. ¿Y cómo voy a obligar yo a mi hija que va al cine si no le gusta? Le pego. No se puede pegar a la gente hoy. Entonces no le puedo decir, pues, le digo, hija mía, que es muy bonito en grande. Ella, me gusta tanto en pequeñito. Yo, te hacen daño, pero a él le gusta. Entonces la sociedad cambia y tenemos que entenderla. Eso sí me parece algo que no sé cómo va a pasar, que es cómo se contempla el cine. Porque yo aprendí en una escuela de cine cómo se contempla un plano. Y sé explicarlo, si me dan tiempo, porque un plano tiene tanto detalle, y cómo lo puedes ver aquí y aquello que es igual, no es igual, en el arte no es igual. Pero está cambiando la sociedad porque aparecieron móviles, y los móviles son pequeñas teles, son la gran fuente de información de la sociedad, y no hay cómo cambiar. Espero que no nos moramos, lo he dicho bien, nos moramos todos con esto, pero las que están legal es algo muy importante. Pero en Europa está bastante bien desarrollado
y creo que ese malgar no es para nada nuestro problema. Es más bien las luchas por la gran lucha que yo creo que hay en Occidente es intentar percibir cómo los grandes sistemas que ganan dinero con esto, que siempre quieren quedarse solo ellos, para con todo, cómo hacemos con que democráticamente devuelvan una parte de dinero a las bases, o sea, al pueblo, a la gente que hace cine, que ven las películas, y no se aglutine siempre el dinero, y no se siga solo en este camino, que los millonarios son cada vez más millonarios, y no sé qué quieran hacer con tanta millonarios. Eso es la parte, el gran dilema que tenemos como sociedad, es esto, es que no concentrar tanto el dinero, que nunca hubo millonarios que tienen capacidad de comprar países, y eso es solo un absurdo. Y en la otra parte del globo hay una gente que está pasando hambre. Ya ni siquiera hablando que no ven cine, que eso ya no me importa tanto. Me preocupa que pasan hambre. Y que tengamos que contar historias, que podamos diferentes, y que cuenten esto, que cuenten que hay cosas en la vida, dramas de las personas, pero que también tengamos alguna moderación y que no lo contemos siempre desde el punto de vista de un cine autoral, hermético, que se olvida que el espectador que se sienta a ver una película quiere verlo de una forma un poco... Lo decía Istvan Szabo, el cineasta. Yo, ¿sabes? Ya tiene una frase que la aprendí cuando estudiaba cine. Su cine europeo, mi cine europeo lo doy siempre con zumo de naranja, como mi papá me daba los medicamentos cuando era pequeño. Yo era muy enfermizo de pequeño y tomaba muchas medicinas y me vomitaba. Y mi padre, que era médico, para que empezó a darme con zumo de naranja, que me encantaba, y las tomaba así, sí. Creo que es lo que tiene que aprender Europa. Es una parábola muy interesante. Lo que tiene que aprender Europa con el cine es seguir dándonos las medicinas, pero con un poco de zumo de naranja. Y esto es un poco lo que nuestras cinematografías de estos países, que son a veces muy próximas filosóficamente sobre su ganas, son muy próximas, están muy más lejos de los yanquis y están muy más próximas de lo que creemos el cine, las ganas y los directores y el pensamiento del cine mexicano, un cine latino en España, ¿sabes? ¿Alguien quiere hacer allá? Leonel, muchas gracias. Mira, nada más hacer un comentario. Creo que tienes mucha razón, me gusta mucho el optimismo con el que hablas acerca de los cambios y cómo hay que verlos. Me llamó mucha la atención lo que hablas de la juventud y que no se le puede obligar. Me vino una reflexión y digo, estamos viviendo un momento crucial en el cine, donde quienes nos acostumbramos a ver cine en las pantallas, en las salas como esta, estamos teniendo que acostumbrarnos a dejarlo a veces, ¿no? Y a veces, como tú lo dices, es un poco el negocio, o sea, hoy Netflix, que antes no existía, domina. Y hoy Netflix, por ejemplo, obliga a lo mejor a una producción bajo ciertos estándares, a poderse proyectar en una pantalla grande X número de días, no sé cuáles son los detalles, ¿no? Pero te ponen, puedes proyectar en salas tantos días previo a nuestro estreno en el streaming, únicamente, ¿no? Ahí tenemos a un colega nuestro, un director muy querido, Guillermo del Toro, que no sé cómo lo logró, por ahí debe estar la noticia, cómo logró hacer que su última película, Frankenstein, pudiera pasar a salas grandes. Creo que hubo un desacuerdo con las cadenas, las más grandes de México, y cómo vamos dejando eso, o sea, se va, si no peleamos, como tú dices, un poquito por recuperarlo, se puede empezar a dejar las salas, ¿no? Y a concentrarnos en las pantallas pequeñas, en las pantallas de casa, o en los celulares tal vez, ¿no? O tablets, para ver cine. Eso a lo mejor creo que va a obligar a quienes dirigen o quienes producen a cambiar el arte, a que tú ya no puedas ver esos planos que tú veías desde tu mente hasta reflejarlos, ya no los vas a poder ver igual y vas a decir, tengo que cambiar la manera de que yo lo estoy viendo, porque me voy a enfocar en una pantalla pequeña, ¿no? No sé, fueron ideas y creo que lo que me gustó es que sigue siendo optimista a pesar de todo lo que se viene arriba. Tú dices, no, yo no puedo dejar esto, o sea, voy a seguir adelante, ¿no? No es una cuestión, es una reflexión
lo que propones y haré también un comentario un poco al estilo de reflexión, porque sobre eso es futurología, es todo lo que estamos en medio del huracán y no sabemos mucho por dónde va, pero yo estoy ahí dentro y soy objeto de esto. Pero esta mi última película no fue mucha pelea y fue estreno en sala y marcado estreno en Amazon Prime. O sea, y es posible. Porque ellos también se están dando cuenta que una cosa suma a la otra. Porque cuando hay una novedad todo el mundo miente mucho, porque todo el mundo se inventa una verdad, ¿no? Es novedad y todo el mundo dice, yo creo que es esto. Es una verdad inventada. Y luego veremos con la realidad si lo que tú crees es lo que es. Y muchas veces no es. Entonces a veces hay que esperar un poco antes de decir tanta verdad. Y yo creo que estamos en medio del huracán. Y yo, como soy alguien muy positivo, me gusta estar en medio de la aventura de Amazonia, ¿no? La selva. Y yo, porque yo digo siempre, es una expresión brasileña, cuando se chuta el balde, el cubo, ¿no? Del agua. Puede caer en cualquier sitio, a mí me encanta eso. Lo que no me encanta es cuando sé que el cubo está en el mismo sitio, y a quién pertenece y quién hace con él. Eso sí que no me gusta tanto. Porque además, a lo mejor no me gusta dónde está y quién lo tiene y lo que está haciendo con él. Y no lo cambia. Volando el cubo. Y es donde estamos ahora. Y a estilo de reflexión, ¿qué te digo? Yo he tenido los más grandes estrenos que nunca se hicieron en Portugal. Yo estreno una película con la dimensión de 007, abriendo dos salas por cada centro comercial. Ya me ha tocado de todo. O sea, la aventura ya me peleé por todo. ¿Y cómo lo veo hoy? No se va a desaparecer el cine. Durante un tiempo, como cuando el VHS apareció, el beta, y vino se va a morir el cine. Yo era pequeño, se va a morir el cine. Luego el DVD, se va a morir el cine. Y no se muere, como el teatro no se ha muerto. En Europa el teatro está mejor que nunca. En Brasil también, no sé cómo es en México, pero en Brasil el teatro está brutal, en Portugal está brutal, y en Europa está brutal. Incluso casi es mejor negocio el teatro que el cine hoy. Y no se ha muerto. Ha cogido su lugar. Porque el ser humano el ser humano es tonto. Y sigue ahí. Ahora, ¿es el principal espectáculo del mundo como ya lo fue hace unos siglos? No, ya no es el único espectáculo. Ahora hay shows musicales, hay cine, hay varios eventos orgánicos donde el público asiste. Y yo creo que el cine, cuando fue el gran entretenimiento del siglo pasado, la sala, digo la pantalla, el cine va a seguir siendo el gran entretenimiento de nuestra época. Pero la sala de cine ya no va a ser el único lugar y no va a ser el principal, pero seguirá. Incluso creo que se van a transformar, serán mejores, de otra forma, pero será. La mayoría de las películas no podrán ir ahí. Y eso ni me parece justo ni injusto. Fue una época. No había otras cosas, solo había ese, sí. Ni siquiera había televisión, como podíamos pasar. Una película en televisión, si no existe televisión hasta los años 50. Entonces, 50 años vivió de una pantalla. Pero luego vino la televisión y no se ha muerto, y no se ha peleado. ¿Y ha sido mal cine el después de los 50? No. Hay obras clásicas magistrales de la segunda década del cine. Todo el mundo lo sabe. Joyas. Entonces, yo soy muy positivo. Esto no se va a morir, no va a desaparecer. Hay más dinero. Nosotros lo que tenemos que ser un poco es ni muy negativos, ni irnos con mucha hambre todo esto. Hay que tener un poquito de calma, mirarlo y tener alguna resistencia. Que vivimos épocas que no hace falta la resistencia. Son nuestros antepasados, nuestros padres que lucharon y eran resistentes. Y nosotros, nuestra gente, ya no hay que resistir a nada. Pues sí hay que resistir. A veces no es dictadura, es a otras demostraciones de dictaduras de otra forma. Y hay que luchar, decir no lo hago, no ruedo, no es así. Hay que juntarse en gremios, hay que asociarse, hay que luchar las democracias porque las leyes cambian y se consiguen cosas. Y yo, desde que he visto que entraron en el cine, no puedo decir que lo viera peor. Solo me entristece que la gente no vaya tanto a las salas a ver esa cosa tan bonita, lo que me llena y me llena. Y que no vayan tanto, eso me entristece, pero sé que es un cambio que no hay forma de hacerlo. Es psicología. Es en el sistema nervioso de los jóvenes, algo cambió y su capacidad de observar ya no es como la nuestra. Observan como una lupa y con una comprensión muy rápida. Es como si fueran, ¿sabes? Lucky look de la mirada. Y ellos transforman esos impulsos nerviosos en otra visión
que no la podemos comparar nosotros, y así que lo tenemos que entender. Te digo una cosa, yo no voy a cambiar mi forma de rodar, no voy a dejar de rodar esos planos generales. ¿Sabes por qué? Porque también sé que se están construyendo plasmas que parecen salas de cine en casa. Cualquier día tenemos que hacer salones más grandes para montar, ¿sabes?, ecrans que son cines. Y ahí se verán las películas que tienen planos generales como los que hacía John Ford, y seguiremos viendo. Estamos en medio de un cambio. Nunca creo que eso sea malo. Eso es todavía lo que llamamos los velhos do Restelo en portugués. Cuando los descubrimientos, los barcos iban a por nuevos mundos. Y había a la historia de los viejos del Restelo que no creían en nada, y creían que no iban, que había unos precipicios, que se morirían en la mar sin llegar a nada. No es verdad. Los del descubrimiento no han hecho para nada todo bien, pero nos pusieron en contacto unos con otros. Fue algo bueno. Con toda mucha cosa mala que hicieron en ese medio camino, pero han hecho algo muy bueno. Pusieron al mundo en conexión. Si no, estaríamos aislados, no nos veríamos unos a otros, no seríamos mezcla, no seríamos, ¿sabes?, lo que ha hecho este planeta bonito desde siempre. Es que a veces yo me pregunto si la gente no sabe un poquito de historia, poquito. Ay, los portugueses. No, los portugueses somos varios pueblos ahí. Y no nos estamos quejando todo el día. Ay, cuando han estado aquí los romanos, ¿cómo fueron? O los visigodos, o los vikings. No estamos todos los días quejando. Somos hechos. Los árabes, cuando han estado aquí los árabes, ¿cómo nos han dado por culo los árabes a nosotros? Nadie dice esto. Convivimos con lo que somos, con la ropa que tenemos. Somos una cultura rica porque tenemos todo eso. Así que los países nuevos, pensad un poquito en historia y miradlo con un poquito más de amplitud. No tenemos que pelearnos todos en la misma bolsa, que no cabemos en la bolsa. No, los pueblos han sido... Y si vamos un poquito atrás, yo siempre le pregunto a alguien en una discusión de historia, ¿hasta dónde quieres hablar? Depende hasta qué periodo lo ponemos. Es que la verdad depende de eso. ¿Hasta dónde quieres que lleguemos a contar? Si vamos mucho atrás, nos callaremos muchas veces. Y la mayoría de las cosas que hicimos son tontas. Por tanto, es esto. Un mundo de cambio. Creo que hay esa tristeza de la grandiosidad de las salas. No desaparecerán. Muchas películas. Y nosotros lo que tendremos que hacer es esto. Seguir haciendo, intentando siempre, hasta morirnos, hacer buen cine. Yo os juro que he hecho mucha película de la que no estoy orgulloso, que he hecho mucho público. Pero sigo luchando ahora por hacer el cine que me hace soñar. Estoy un poco más egoísta en esto. Y yo trabajo para un fondo de inversión, tengo suerte en eso también, que me resuelve un poco la vida más del mundo financiero de esto. Pero digo siempre, con ellos tengo un acuerdo, como es que lo aprendí de Scorsese, el maestro, que es, yo les hago las series de streaming, donde se gana dinero la compañía y tal, y ellos me dejan hacer mis películas de autor. Y estoy trabajando en 2 películas muy bonitas, que para mí son un sueño. No creo que van a hacer mucha taquilla, no creo para nada, pero no importa. Las voy a hacer porque creo que las quiero y debo hacer. Y me preguntas, ¿encuentro el dinero? Sí, encuentro el dinero para hacerlas. Bueno, tenemos que terminar, pero volvemos en 15, 20 minutos a presentar la película siguiente. Bueno, no habéis traído tomates, ¿no?, para tirarme al final de la película. Muchas gracias a todos. Espero poder haber ayudado un poquito en algo a mirar al otro lado del mundo, otras experiencias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y gracias a ti, Nelson, por esta oportunidad.